¿Qué tal, bioespineros? Yo soy Jochefo Rodríguez y esto es bioespin.com, y hoy vamos a ver un tutorial de qué es voltaje, qué es corriente y cómo la puedo medir. Bueno, aquí tenemos una tubería de agua. ¿Por qué? Porque la energía o la electricidad siempre se comporta como el agua que fluye a través de una tubería. Lo principal que debemos saber es que hay una relación entre voltaje y corriente y la resistencia que tenemos en un sistema, y esto lo podemos ver con esta fórmula de aquí, que es: el voltaje siempre va a ser igual a la resistencia por la corriente. Bueno, ¿y qué significa esto? Supongamos que si la energía es el agua que fluye por una tubería, el voltaje va a ser la presión que tiene el agua al fluir por la tubería. La resistencia es el tamaño de la tubería y la corriente es la cantidad de agua que puede salir por este lado. Por ejemplo, si tenemos una tubería muy grande, aunque tengamos poco voltaje, o sea poca presión, va a salir mucha agua. Pero en cambio, si tenemos una tubería muy pequeña y tenemos poco voltaje, va a salir poca agua por este lado. Bueno, por ejemplo, si nuestra tubería fuera más grande, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra resistencia es menor. Esto se puede entender diciendo que la resistencia es la fuerza que se necesita. Bueno, es una fuerza que va en contra y nos restringe el paso del agua hacia aquel lado. Si vemos que la tubería es más pequeña, decimos que hay más resistencia. Si vemos que la tubería es más grande, podemos decir que hay menos resistencia a que el agua fluya por la misma tubería. Bueno, ahora, y si cambiamos la analogía de lo que es la tubería de agua a lo que sucede realmente, ¿qué tenemos? Bueno, el voltaje es la fuerza con la que los electrones viajan a través de un cable, y la corriente es la cantidad de electrones que viajan por ese cable. La resistencia la podemos ver como una fuerza que se opone a que los electrones pasen por ese conductor. Entonces, ¿cómo logramos esta resistencia? Lo que hacemos en electrónica es utilizar diferentes tipos de materiales, casi siempre son de carbono, y el carbono, al combinarlo con otras sustancias, lo que hace es que nos permite tener una resistencia diferente, pero que siempre va a ser la misma en esa sustancia. Entonces ya podemos ver lo que es el voltaje con la relación de lo que es la resistencia y la corriente que va a pasar a través de esa resistencia gracias a lo que es el voltaje. Bueno, aquí algo más que tenemos que saber acerca de la relación entre voltaje, resistencia y corriente es que siempre que pase una corriente a través de una resistencia va a haber pérdidas. Y digamos, ¿a dónde se van esas pérdidas o qué pasa con esa energía que no estamos recibiendo al otro lado de la resistencia? Bueno, lo que pasa es que cuando la corriente pasa a través de la resistencia, para que la resistencia funcione, transforma la energía eléctrica en calor. Entonces toda esa energía que estamos perdiendo, realmente lo que está sucediendo es que se está transformando en calor a través de la resistencia. Bueno, y ahora que ya sabemos que el voltaje es la fuerza con la que los electrones viajan a través de un conductor y la corriente es la cantidad de electrones, bueno, nos preguntamos: ¿y cómo lo puedo medir? Bueno, para empezar vamos a necesitar uno de estos, un multímetro que nos pueda medir, aquí tiene varias medidas, que nos pueda medir voltajes y corrientes. Bueno, para esto existen dos tipos de voltaje, lo que es el voltaje directo y el voltaje alterno. ¿Qué significa esto? Bueno, el voltaje directo es como el que tenemos en las baterías. Supongamos que
que esta es una batería, que ese es el símbolo que se representa, pero bien podemos ponerlo como está físicamente. Y este voltaje lo podemos medir si nosotros colocamos las dos puntas del multímetro en los dos lados de la batería. El multímetro nos va a dar un voltaje, que es voltaje directo. Este voltaje tiene polaridad, entonces vamos a ver que la probeta roja siempre va a ser el positivo y la probeta negra va a ser el negativo. Si nosotros los ponemos al revés, lo que va a pasar es que el voltaje en el multímetro nos va a aparecer de forma negativa. Por ejemplo, si esta pila fuera de 5 volts, nosotros la medimos así y va a decir 5 volts, pero si tiramos las puntas nos va a decir que tenemos menos 5 volts. Bueno, la energía que sale de aquí es positiva y negativa, y nosotros la podemos representar en una gráfica donde ese voltaje, este es el tiempo, va a ser de esa manera. Se va a mantener siempre constante el voltaje mientras pasa el tiempo. Bueno, el otro voltaje que podemos encontrar es el voltaje alterno. Es el que tenemos en las conexiones de la pared. Bueno, ¿y qué pasa con este tipo de voltaje? Lo que va a pasar es que vamos a tener que el voltaje tiene una forma de este tipo que se llama senoidal. Entonces, en cierta parte del tiempo nuestro voltaje va a ser positivo, luego va a bajar y va a ser negativo, va a subir, va a ser positivo, va a bajar, va a ser negativo. Lo que hace esto es que los electrones, en lugar de viajar por el cable seguido, va a hacer que los electrones se empujen y se estiren, se empujen y se estiren, se empujen y se estiren. Y esto hace que los cables se enfríen. Es por eso que usamos la corriente alterna, porque si usáramos corriente directa en un cable común se podría quemar o se calentaría mucho y tendríamos muchas pérdidas por calor. Entonces, para no tener ese problema, usamos corriente alterna. ¿Y cómo la medimos? Bueno, la forma más fácil es tomar nuestro multímetro y vamos a colocar las puntas adentro del contacto de la luz, y esto nos va a dar un voltaje más o menos de 120 volts si están en México. No sé en otros lugares de Latinoamérica en cuánto está el voltaje, pero pueden medirlo utilizando su multímetro y comentarlo abajo. Y si están en Europa o en algunas partes de Estados Unidos y Canadá, va a haber 240 volts o 220 volts también. Pero mejor mídanlo y asegúrense de que el voltaje de su pared tenga el voltaje de sus aparatos. Bueno, y eso es como medir el voltaje. Solamente se colocan las puntas y el multímetro nos va a dar la lectura. Aquí en el multímetro, si pueden ver, de este lado tenemos dos. Bueno, esta que ven aquí abajo es el voltaje alterno. Con este pueden medir el voltaje de la pared, pero si intentan medir la batería les va a dar una medida equivocada. Con este de aquí arriba pueden medir el voltaje de las baterías, pero si intentan medir el voltaje de la pared también les va a dar equivocado. Bueno, si ven aquí abajo también tenemos varios. Hay que asegurarnos de que la punta roja esté
en la posición para leer voltaje, porque estas dos de este lado son para medir la corriente, que ahorita los vamos a utilizar. Bueno, algo un poco más avanzado para los que quieran saber esto es qué hago para medir el voltaje de una resistencia cuando esté en un circuito. Bueno, aquí tenemos que ver dos cosas, que es si la resistencia se encuentra sola o si la resistencia tiene alguna otra resistencia o algún otro componente en paralelo. Bueno, si vemos en este diagrama, tenemos la batería, tenemos una resistencia en paralelo y aquí dos en paralelo con esta, pero en serie con sí mismas. Entonces, si nosotros quisiéramos medir el voltaje que tenemos aquí, lo que va a suceder, bueno, en este caso positivo, lo que va a suceder es que vamos a medir solamente el voltaje de esta batería, porque si ven, el cable este une a todas estas resistencias y no hay otra resistencia que nos detenga el flujo. Entonces, pues si ponemos esto, solo vamos a obtener el voltaje como si tuviéramos esto. En cambio, si nosotros medimos el voltaje que hay de aquí a aquí, sí nos va a dar un voltaje diferente, porque solo estamos tomando la medida que hay en esta resistencia. También, si queremos medir resistencias y nosotros intentamos medirla así, lo que va a pasar es que vamos a medir la resistencia esta, pero también vamos a medir la resistencia, estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces hay que tener cuidado de que si queremos medir una resistencia sola, hay que quitarla del circuito, desoldarla y medirla, y ahora sí volverla a colocar. Bueno, y ahora sí la parte un poco difícil, que es cómo mido la corriente. Bueno, el voltaje dijimos que solamente es colocar las puntas donde sea el circuito y vamos a tener un voltaje. Pero en la corriente necesitamos abrir el circuito. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos una batería y la tenemos conectada a una resistencia o a un circuito en este caso, lo que necesitamos hacer, si queremos medir la corriente que está pasando por esta resistencia y por este circuito, tenemos que abrir aquí. Después, en nuestro multímetro vamos a cambiar la punta roja a la que dice amperes. Tengan cuidado de no ponerla en la de microamperes, porque si están utilizando más amperes y la ponen en la de micro, el multímetro se puede dañar. Entonces la ponemos en amperes, después la encendemos en donde dice amperes, si pueden ver es este símbolo, y vamos a poner la punta roja en la batería y la punta negra en el circuito. Al hacer esto ya nos va a aparecer cuántos amperes estamos gastando en la pantalla. Si estamos gastando muy pocos, lo que va a suceder es que aquí nos van a salir puros ceros. Entonces cambiamos a miliamperes y volvemos a medir. Medimos y si otra vez nos queda en cero, quiere decir que estamos gastando todavía menos y lo pasamos a microamperes. También podemos pasarlo ya de forma segura a la otra clavija y hacer mediciones más precisas, más pequeñas. Bueno, y aquí si queremos medir solo este circuito, cuánta corriente está gastando esto sin tomar en cuenta la resistencia ni la batería,
Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar este cable y vamos a medir con una punta aquí y con la otra acá, y nos debe de dar la corriente que está utilizando esto. Entonces ya podemos saber la corriente. Si le restamos la corriente total a la que medimos aquí, vamos a tener la corriente que pasa por esta resistencia. Bueno, y de la misma manera, ¿cómo le hacemos si queremos medir la corriente pero en alterna? Entonces supongamos que nosotros tenemos nuestro contacto o nuestra corriente alterna y queremos saber cuánto gastan de electricidad los focos que tenemos en casa. Bueno, para saber cuánta corriente están gastando estos dos focos, lo que debemos hacer va a ser desconectar este cable o cortarlo, en su caso, y igual poner otra vez el multímetro en amperes, prenderlo en amperes. Este mide lo que es voltaje alterno y voltaje directo de la misma manera, y vamos a tomar las puntas y medirlo, y nos va a decir exactamente cuánta corriente están gastando estos dos focos. Si queremos saber cuánta corriente está gastando cada uno de los focos, entonces hay que hacer la operación anterior, que es cortar el siguiente, medir, y ya que tenemos la corriente que gasta este, vamos a restársela a la corriente total, y esa va a ser la corriente que gasta este foco. Si tuviéramos más focos, hay que seguir repitiendo la operación. Va a ser unir este, cortamos el otro, medimos aquí y restamos la corriente que tenemos aquí a la corriente total, y va a ser la de estos dos focos. Le restamos a la de este foco que ya conocemos y tenemos lo que gasta este foco, y así nos podemos ir viendo. Tenemos que cortar, medir y luego hacer la suma y resta, unirlos y volver a cortar después, y volver a cortar después hasta que tengamos todas las corrientes que nosotros queríamos medir. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si tienen algún comentario o alguna duda, por favor pónganlo en los comentarios de aquí abajo. Suscríbanse y denle manita arriba, y por favor sigan reciclando.